Timeless. Rebeca. Dudé mucho sobre cómo decirte todo lo que siento y asegurarme de que la carta llegue a ti. Imagino que sería sospechoso que la envíe a tu casa. No quisiera que Non la encontrara y te causara problemas. Ahora sé que esta carta te encontrará. Lamento haberme ido sin despedirme. No sabes de verdad cuánto lo lamento. Recibí un mensaje con una foto, donde se veía nuestro último encuentro. No puedo pedirte perdón lo suficiente. Espero que mi partida logre frenar la intención de arruinarnos de la persona que nos fotografió. Al menos evitar que arruine tu vida. La mía hace tiempo se truncó. Sé que quizás estés enojada conmigo, y lo entiendo. Siempre fuiste más valiente que yo. Eso es lo que más me cautivó de ti. Quisiera haberte encontrado en otras circunstancias. Habríamos sido muy felices. Tal vez en otra vida logremos encontrarnos a tiempo. Sé que tú quedarás impregnada en cada pensamiento que tenga, aunque quizás yo solo haya sido un capítulo en tu vida. Tal vez suene egoísta, pero me gustaría que me recordaras. Dejaré mis dos amores juntos de alguna forma. Es lo único que se me ocurrió para que no me olvides. Me salvaste de todas las maneras que una persona puede salvar a otra, Rebeca. Una parte de mi vida, la más maravillosa, siempre quedará contigo. Sé que nunca te lo dije, pero siempre lo sentí. Te amo. Frin. El papel ya está gastado, con los bordes ajados. Algunas letras están borrosas por las veces que la leí, y las lágrimas distorsionaron la tinta. Hace 3 meses que estoy en Chiang Mai. Por la carta, se podría decir que es el último lugar en donde sé que Frin estuvo, pues ella debió entregarla bajo la puerta de la casa de mi madre. En el sobre, además de la carta, estaba su anillo de casada y un papel con un número de cuenta bancaria. En un primer momento, quise pensar que todo esto era un sueño, una pesadilla más bien, que nada de todo esto podía ser real. Con el correr de los días, me dominó el enojo por su partida, porque no podía entender cómo no habló primero conmigo para intentar juntas llegar a una solución. Mi madre me escuchaba pacientemente, pero sin emitir palabra, lo cual era extraño. Ella siempre intentaba hacerme entrar en razón con alguna frase de sabiduría ambigua, de esas que se atribuyen a los psicólogos, para inducir al paciente a que encuentre las respuestas por sí mismo, cuando lo único que deseas es que te den la maldita respuesta. Comencé a pensar en que, tal vez, había un significado oculto en la carta, tal vez algún tipo de código indicando dónde encontrarla. Inclusive fui hasta el banco donde se había creado la dichosa cuenta que me dejó, la cual no me interesaba y no tenía pensado usar nunca, solo con la esperanza de poder encontrar alguna pista, alguna información sobre su paradero, pero me encontré con requisitos burocráticos y papeleo. Para ese entonces ya no sentía enojo, pero sí estaba aterrada. Mi mayor miedo era pensar que ella se haya dejado consumir por la tristeza, que se haya encontrado en un callejón sin salida, y no tenía manera de confirmarlo. Ahora ya estoy en un punto donde siento que, por más que lo intente, no la encontraré jamás. Tal vez su misión en mi vida era la de motivarme lo suficiente para romper las cadenas de mi infelicidad. Tal vez todos tenemos una misión puntual en la vida de los demás y, una vez cumplida, ya simplemente nos alejamos. Quisiera creer, por ejemplo, que mi misión en la vida de Sam fue hacerle ver que su familia la extrañaba. Después de hablar con Samanun y contarle lo que había visto en su casa, se animó a encontrarse con su padre, quien recuperó la alegría después de 2 años sin saber nada de su hija. Y tal vez así también contribuía a la felicidad de mi amiga. Por suerte, no es un caso en el que nos alejemos. Hablamos todas las semanas. Nam me dice que me extraña, que nadie saca fotografías como yo, capaz de encontrar belleza incluso en una simple mesa ratona. Non parece estar bien. También hablamos de vez en cuando. Él siguió adelante con la demanda contra Zeng y, debo admitir, me sentí orgullosa de la forma en que manejó el caso. No solo lograron que lo declararan culpable por vulnerar la privacidad de otras personas, sino que, además, impulsó una investigación adicional por la difusión ilegal de material íntimo. Después de contarle lo que Zeng había hecho con Sam, también lo condenaron por ello a varias temporadas en la cárcel, ya que aquí es un delito grave. Además, tuvo que pagar una indemnización considerable, y siendo su única demandante, pude ganarla y repartirla con Non. Lástima que eso no me devuelva a Frin.
Después de renunciar a mi trabajo, pensé detenidamente qué hacer después. Sabía que no podía volver a encerrarme en un trabajo sin sentido y que odiara, así que me propuse comenzar a tomar fotografías a cualquier cosa sin pensar demasiado en qué. Todos los días salía temprano en la mañana a recorrer los paisajes de Chiang Mai y volvía por la tarde para poder revelar las tomas. Tenía una buena cantidad de fotografías que vendía en una tienda local de decoración y estaban ganando popularidad. «Becky, ya está la cena». Escucho a mi madre que me avisa desde la cocina. Bajo de 2 en 2 los escalones, pues muero de hambre después de tantas horas en el cuarto oscuro. «Gracias, mamá». Agradezco, dándole un beso en su cabeza de cabellos entrecanos. ¿Sabes? El señor Pum me dijo que hay un pequeño departamento en alquiler cerca de la tienda. Tal vez pueda ir a verlo mañana. Comento al pasar. «Mi vida, sabes que no es necesario. Puedes quedarte aquí todo lo que quieras», me repite, como me ha estado diciendo los últimos 3 meses. «Mamá, pronto cumpliré 28 años. No puedo seguir viviendo contigo. Necesito buscar mi independencia», explico cansinamente de nuevo mientras devoro el delicioso platillo. «Querida, es bueno ser independiente, pero mejor es ser libre, lo estás enfocando mal», responde con una caricia condescendiente en mi mano. Esas benditas frases. Necesito un diccionario o algo para entenderlas. Terminamos de cenar y mi teléfono suena. ¿Hola? «Rebeca, hola, ¿cómo estás? Hace tiempo no hablamos». «Hola, Non. Muy bien, recién termino de cenar. ¿Cómo has estado?» «Oh, mándale mis saludos a Non», pide mi madre sonriente. Casi parece alegre incluso. Escucho que Non se ríe del otro lado. «Definitivamente a tu madre le caigo mejor como amigo tuyo que como esposo. Envíale mis saludos también». «Dice que te manda a otros», le digo. «Qué amable. Gracias. Dile que pueden venir con Diu cuando quieran», dice y se retira al piso de arriba. «Ustedes son todo un caso, definitivamente». Me río, pensando en que nunca creí que escucharía a mi madre invitar a Non tan alegremente. «Escucha, no es que no quiera hablar más tiempo, pero estamos por salir al cine con Diu. Quería contarte que hoy vi a un cliente que tiene una revista de viajes y estaba buscando una fotógrafa, así que te recomendé. Tal vez te llame en estos días», me cuenta alegre, mientras escucho que revuelve cosas, farfullando en busca de sus llaves. «Hey, muchas gracias, Non. Si estás buscando tus llaves, busca en la encimera de la cocina. Siempre las dejabas allí». Le recomiendo riendo, recordando cómo hacía lo mismo cuando vivíamos juntos. «Y por eso es que me casé contigo. Te lo agradezco, aquí están. Debo irme. Llámame para decirme cómo te fue, ¿de acuerdo? Bye». «De acuerdo, bye». Cortamos y una agradable sensación de tranquilidad me invade. Si hay algo de lo que en verdad me enorgullezco es de que Non y yo hayamos quedado en buenos términos, pese a todo el desastre caótico que fue nuestro matrimonio. La brisa nocturna me anima a salir al patio trasero para admirar los árboles y la luna elevándose más allá. La luna siempre me recuerda a Frin, enigmática, atractiva, cautivante, solitaria, inalcanzable. Vuelvo a entrar a la casa y mi madre está preparando un té, como es su costumbre todas las noches. «¿Y cómo está Non, cariño?», pregunta con genuino interés. «Realmente te cae bien ahora que no estamos juntos, ¿verdad?», respondo riendo un poco, tomando la taza que me ofrece. Nunca me cayó realmente mal, pero él estaba confundido. Ambos lo estaban y seguían negándose a verlo. Explica encogiéndose de hombros, mientras se sienta frente a mí en la pequeña mesa. Nos mantenemos en silencio unos momentos, disfrutando esa sensación reconfortante del calor que transmite el té en nuestras manos frías. Llamó para contarme que me recomendó con el dueño de una revista de viajes. Parece que está buscando fotógrafos. Mamá asiente con la cabeza, con una sonrisa complacida, mientras saborea el Earl Grey. Esa sonrisa que me dice que se enorgullece. «Ah, la libertad, querida, viene en muchas presentaciones, pero solo depende de uno tomarla. O tal vez se sonríe satisfecha de su propia sabiduría. Es un tanto presumida a veces. Si un año atrás me hubieran dicho que estaría aquí, definitivamente no lo hubiera creído. Parece como si fuera un capítulo piloto de una serie que no salió al aire, una especie de alucinación onírica, otra yo,
otra vida. Mientras camino por la ajetreada Marine Bay Sands, observo todo a mi alrededor, maravillándome de todas las construcciones. Curiosamente, aunque mis preferencias siempre son fotografiar paisajes naturales, en este caso la modernidad se combina armoniosamente con los árboles, la playa y el mar. En este país, pareciera que todos se esfuerzan para que el lugar fluya en orden apaciblemente. La leyenda dice que el príncipe del imperio Srivijaya, centrado en la isla de Sumatra de la actual Indonesia, al llegar a la isla confundió una criatura extraña con un león y llamó a la nueva ciudad Singapura, un término que en sánscrito significa ciudad de los leones. El heredero seguramente se equivocó de animal y probablemente era un tigre o un jabalí, ya que nunca ha habido leones cerca en Singapur. Así que pasear por la ciudad pensando en el pobre príncipe desorientado me hace reflexionar sobre cómo a veces cometemos errores similares. A veces quien parece el monstruo en realidad es una criatura herida. A veces el personaje sin importancia en realidad es el artífice de las tragedias. A veces el amor verdadero no es para siempre. Pero no por tener corta duración es menos importante, porque incluso con solo un instante puede terminar liberándote de tus propias jaulas, y eso sí es para siempre. El señor Supapong, dueño de la revista Wild Travels, me encomendó este viaje especialmente, ya que es la tierra natal de su abuela. Me parece muy tierno que quiera darle una atención particular a este artículo. Claro que yo solo tomo las fotos, no escribo, pero me esfuerzo siempre al máximo para poder acompañar las palabras que se escriban al respecto. He leído algunos de los artículos de la revista donde aparecen mis fotos, y debo decir que son muy buenos. Casi pareciera que narran a la perfección mis propios sentimientos al capturar las imágenes, siempre firmados con unas sencillas iniciales FSA, sin imagen del autor o la autora. Al terminar algunas de las tomas que tenía programadas hacer ese día, me dirijo a Chinatown, que, como todo aquí, se ve impecable y prolijo. Debe ser el barrio chino más bonito que he visto hasta ahora. Pese a que no irán incluidas en la revista, tomo algunas fotografías más porque es en verdad hermoso. El rojo predominante, no solo en el mobiliario, sino también en las tejas de los techos de las pagodas, combina perfectamente con el gris ahumado de los adoquines de la calle. Tiene ese encanto entre lo vibrante de los colores modernos y la nostalgia de lo antiguo. Un poco más allá de los puestos de comida, ingreso en una calle angosta, donde se acomodan pequeñas mesas con antigüedades, lámparas antiguas de aceite con el bronce lustrado, medallones con el brillo algo opaco, libretas de cuero con las hojas amarillentas, una caja con fotografías antiguas, mayormente en blanco y negro o sepia. Veo una novia de los años 30, dos amantes riendo en el porche de su primera casa. El tipo de amor que solo se encuentra una vez en la vida. Sigo mirando alrededor en estas cosas preciosas que el tiempo olvidó. Encuentro un libro cubierto de telarañas, la historia de un romance destrozado por el destino hace cientos de años, enamorados en contra de las circunstancias. Había otra fotografía de una pareja de adolescentes en el porche de una casa, tomados de la mano, camino a un baile, y la fecha en la parte trasera, 1958. Algo en el vestido de la chica me recuerda a la primera vez que vi a Frin en la gala benéfica, y sonrío con melancolía. Tal vez en otra vida logremos encontrarnos a tiempo. Recordar esa frase de su carta siempre me encoge el corazón. Alguna vez leí una frase que decía: «El tiempo destroza tu mente y tu cuerpo, no dejes que toque tu alma». ¿No era nuestro tiempo entonces? ¿Alguna vez existirá ese tiempo? He pasado los últimos 6 meses haciéndome esas preguntas y lamentablemente no encuentro respuestas hasta ahora. Algo en aquella mesa capta mi atención, una fotografía a color, con un marco relativamente moderno que desentonaba con el resto de las cosas. Un joven apuesto sonreía a la cámara con un perro. Parpadeo muchas veces para enfocar mis ojos en aquella imagen y asegurarme de que no estoy imaginando cosas. Me acerco, nerviosa, casi con temor a que desaparezca. Mi mano toca el marco de madera, temblorosa, tomándolo para elevarlo a la altura de mis ojos. Allí está Heng, mirándome con esa sonrisa bonachona junto a Bonbon.
Mi mente es incapaz de procesar lo que significaba esa fotografía allí y también es incapaz de calmar los latidos erráticos en mi pecho. Por un momento, siento un mareo, probablemente debido a que no sé cuánto tiempo llevo conteniendo el aire. Busco al dueño del pequeño puesto para preguntarle de dónde obtuvo la foto. En un inglés algo afectado por el malayo, me explica que una mujer se lo dio en East Coast Beach. No pudo darme muchas especificaciones por las limitaciones del idioma, pero ya ni siquiera pienso demasiado en el resto. Tan solo corro por la callejuela camino a la calle principal en busca de un taxi. Y 15 minutos después, allí estoy, en una playa magnífica pero extensa, donde la arena se extiende por varios kilómetros. Es como encontrar una aguja en un pajar. No hay demasiada gente, pero me abruma un poco mirar toda la playa. Comienzo a caminar un poco, sintiendo la pesadez de mis pies hundiéndose en la arena, haciendo que cada paso sea más lento. Quito mi calzado y dejo a mis pies derretirse en los granos, apreciando la hipnótica sensación. Suspiro, mirando mis dedos asomarse tímidos en la arena blanca. Aunque quizás no encuentre lo que busco, pienso que tampoco es un mal día si puedo darme el lujo de caminar por la costa, pensando que tuve años de rutinas apretadas, de asfalto y tránsito, de días grises sin alivio, solo pesadez y obligaciones, de resignación silenciosa. Sí, el mar es hermoso y el sol es cálido. La playa se siente bien, como un buen lugar para curar el alma. Deambulando ya un par de horas, me detengo a la sombra de unas pequeñas palmeras, junto a unas canoas algo despintadas, algo inusual de encontrar aquí, donde todo parece impoluto, así que aprovecho a tomar la cámara para captar la belleza inesperada. Después de algunas capturas, veo a través del lente un cuaderno abandonado en la arena, unos metros más cerca del agua. Me aproximo para curiosearlo un poco. Me siento en una especie de búsqueda del tesoro, encontrando diferentes pistas por el camino, pero sin saber exactamente qué será el cofre. En él encuentro muchas anotaciones rápidas, pero me sorprendo al notar que no es inglés ni malayo, sino tailandés. Leo diferentes fechas, nombres de lugares que yo también he conocido, adjetivos, palabras sueltas y algunas direcciones. En los párrafos más largos me encuentro con descripciones que ya he leído. Todo parece extrañamente familiar, inauditamente cercano. Una firma me absorbe por completo. FSA. Disculpa, creo que eso es mío. Escucho que alguien indica a mis espaldas, en un inglés con un acento conocido. Esa voz. Mi corazón de repente empieza a saltar en mi pecho. Podría desmayarme por solo escuchar esa voz de nuevo. Me giro lentamente, en parte porque parece que mi cuerpo perdió la habilidad de moverse rápido, y en parte retrasando lo más posible la desilusión, si es que esa persona no resulta ser quien creo. Mi cabeza de repente se siente ligera, casi vacía. La más mínima brisa podría derribarme. Siento mis manos temblar, aún sosteniendo el cuaderno. Sus ojos color chocolate se abren desmesurados al verme. Su boca, su cabello, su piel, todo está tal cual lo recuerdo, tal y como la veo en mis sueños todas las noches. Rebeca, dice en un hilo de voz. Todo vuelve a mí como un vendaval, azotando cada partícula de mi ser. Cada mirada, cada susurro, cada caricia, cada beso. Su carta diciéndome, te amo. Te encontré, suspiro, dejando que mis labios se curven suavemente en una sonrisa de alivio. Te encontré en otra vida, digo, ya sin poder aguantar más las emociones que me inundan. Me arrojo a ella, dejando el cuaderno de lado. Mis labios rozan los suyos, y parece como si mis pulmones recordaran cómo respirar. Su boca, cálida y suave, envuelve mis labios, dejándome escuchar un gemido que escapa de su garganta. Se siente como si hubiera esperado una eternidad por esto, con ella rodeando mi cuello con sus brazos, metiendo su mano entre mis cabellos para acercarme más. Sus labios reciben los míos con suavidad, permitiéndome perderme en un beso lento y contenido. Siento como si algo dentro de ella se quebrara en silencio, dejando salir todo aquello que había guardado por demasiado tiempo. Su cercanía me alcanza el pecho, justo donde mi corazón late con una fuerza imposible de ocultar. Nos separamos para recuperar algo de aire, y no puedo evitar mirarla como si estuviera soñando, porque he deseado esto tantas veces, ya sea dormida o despierta,
que aún me cuesta discernir la fantasía de la realidad. No puedo creer que estés aquí. Esto no es un sueño, ¿verdad? Por favor, dime que eres real, pronuncia mirándome con la misma incredulidad que yo, juntando nuestras frentes. Somos reales, Frin. Respondo con la sonrisa más inmensa que jamás he tenido, mientras miro hacia la arena, viendo el cuaderno allí. ¿Tú eres FSA? Pregunto, recordando las iniciales. Veo cómo se ruboriza maravillosamente. Su rostro no puede ser más tierno mientras asiente tímidamente. ¿Por qué FSA? Pregunto con inocencia, y una mínima punzada de celos por el hecho de que siga usando el apellido de casada, pero más bien quería saber por qué había eliminado el Chankimha. Es más bien un deseo, o una proyección o manifestación, o como quieras llamarlo. Comienza a explicar, carraspea desviando la mirada, mostrando su vergüenza repentina, la cual no entiendo. Cuando me mira de nuevo, sus ojos se ven más profundos que nunca. Frin Sarocha, Armstrong, responde en un susurro, y oficialmente mi cerebro acaba de sufrir un colapso. Su perfume y sus ojos son todo lo que puedo percibir, mientras un poderoso sentimiento de gozo y libertad me invade. Libertad. Somos libres por fin. Tendremos que hacer eso realidad entonces. Encantada de conocerte, Frin Sarocha Armstrong. Respondo sonriendo, antes de besarnos nuevamente sin más que decir. Fin.